gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Bien, el tema que tenemos hoy es la felicidad, fruto de nuestra relación con Dios. Está basado en el Salmo 32, del 1 al 6. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volviéndose mi verdor en sequedades de hastío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Amén. Pueden tomar así. En ninguna otra cosa tenemos mayor necesidad de ser enseñados que la naturaleza genuina de la felicidad o bienaventuranzas. Esta felicidad no consiste en posesión de bienes de este mundo, sino en el favor de Dios, su perdón, su gracia y sus bendiciones espirituales. En esta escritura, aquí tenemos el desbordamiento del corazón que adora a Dios por sus bendiciones de la gracia. Cuando leemos el Salmo 32, en el versículo 1, bienaventurado, dice, aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Es como si nos dijera, el perdón de pecados es el fundamento de toda bendición del pecador. Pues es el privilegio fundamental del cual fluyen todos los demás ingredientes de su verdadera felicidad. Pero ¿qué es felicidad? Todo el mundo quiere ser feliz.
el hombre ha empleado ingeniosos métodos y ha hecho múltiples esfuerzos para lograrlo. Los medios a que acude no le satisfacen, pero se afirma por la palabra de Dios. La felicidad es ser perdonado. Recibir el perdón es una emoción que sobrepasa toda descripción. Es al alivio, es un enorme peso que ha sido quitado de una deuda, una conciencia que puede descansar y la culpa ha desaparecido, la guerra ha cesado y se goza de paz. Para David, el patriarca, pues vemos cómo el significado, el perdón de su gran transgresión, la expiación de su pecado, el hecho de que su iniquidad no le fue imputada y que su espíritu había sido limpiado del engaño. En esta época, el creyente sabe que sus pecados han sido perdonados totalmente, traspuesto y quitados, enterrados para siempre en el mar del olvido de Dios. David no habla de un hombre justo que ganaba o merecía la salvación. No está hablando de eso. Habla de un pecador que ha sido perdonado. El apóstol San Pablo deduce de esto que David estaba describiendo la felicidad de aquel a quien Dios imputa su justicia sin obras. Y según Romanos 4:6, el cual dice, como también David dice, ser perdonado, bienaventurado el hombre, el cual Dios atribuye justicia sin obras. Y vemos cómo ¿es usted feliz? Si no es feliz, para hacerlo, realmente tendrá que superar los siguientes obstáculos, porque jamás los haremos si transgredimos las leyes de Dios. Y Dios, fíjese bien, ha establecido leyes físicas, morales,
espirituales, las físicas, rigen sobre la naturaleza y quebrantarlas provoca dolor y sufrimiento. Las físicas. 2. Las morales rigen la vida social del hombre. Su violación está provocando los terribles daños de la sociedad moderna. 3. Las espirituales han sido reveladas por la palabra de Dios y su transgresión es penado con la muerte espiritual. Es imposible transgredir cualquier ley de estas y ser feliz. Ignorarlas no es la solución tampoco. La justicia humana no acepta la ignorancia de la ley como excusa de un delito cometido. Si dejamos al descubierto nuestros pecados, como Adán y Eva, también para el hombre de nuestro tiempo es muy reconocido, es muy incómodo verse desnudo ante los ojos de Dios. Porque Dios todo lo sabe, todo lo ve. Dios escudriña el interior del corazón de cada una de las personas. Amén, gloria a Dios. Y sus ojos están puestos siempre. Génesis 3:7. Fueron abiertos sus ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer obstáculo, el primer resultado del pecado fue un sentimiento de vergüenza y temor. Los delantales de las hojas de higuera ilustran cómo el hombre intenta salvarse mediante una religión de buenas obras, sin sangre. Los pecadores tratan de justificar cuando Dios los llama a rendir cuentas. Ponen las cosas. Eso es lo que le dijo Adán. Adán dijo: pues la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Como culpando a Dios, como echándole la culpa a él en lugar de reconocer que había hecho lo malo. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Ahora la mujer también se está disculpando. Si ya tenía el conocimiento de parte de Dios, Dios ya les había dicho: el día que comieres del fruto de este árbol de la vida,
ese día moriréis. Ya tenía el conocimiento. Con misericordia Dios buscó a sus criaturas que habían caído con la pregunta: ¿dónde estás tú? Esta pregunta comprueba dos cosas: que el hombre estaba perdido y que Dios había venido a buscarlo. Era prueba del pecado del hombre y de la gracia de Dios. Las hojas de higuera nos demuestran que no es posible por medios humanos tapar nuestros pecados de la vista de Dios. ¿O sí? Lo único que puede cubrirlos para siempre es la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte, para que serváis al Dios vivo. Su sangre ha purificado la conciencia de obras muertas, para que servamos al Dios vivo. No se trata meramente de una purificación física, ni de una limpieza ceremonial, sino de una renovación moral que purifica la conciencia. Sin eso no se logra el perdón. Limpia de aquellas obras muertas que producen los incrédulos en sus esfuerzos por ganarse su propia purificación. Libera a los hombres de esas obras carentes de vida, para que sirváis al Dios vivo. Somos víctimas del sentimiento de culpa, según los versículos 3 y 4. David, fíjese bien, cambia a un acorde menor después de cometer su pecado de adulterio con Betsabé y tramar la muerte de Urías. Permaneció obstinado en su pecado y no lo confesó, e intentó hacer desaparecer toda evidencia. Quizás razonaba que el tiempo, como muchos dicen, ¿verdad?, que el tiempo todo lo arregla. Como muchos piensan, pero al rehusar quebrantarse obstinadamente, él estaba luchando contra Dios y también contra sus propios intereses, como consecuencias. Porque cuando se comete un ilícito, se producen o tienen que venir las consecuencias. Entonces, vino a ser un desastre físico. Todo fue ocasionado por la angustia de espíritu sin alivio que sentía, y se daba cuenta de que la mano de Dios pesaba sobre él, impidiendo, parando y frustrando
en todo momento. Ya nada le salía bien. Nada le salía ya bien. Las marchas de la vida no iban suavemente. Los días y preocupaciones habían desaparecido y su existencia de continua era insípida y sin atractivo, cual desierto árido. La sanidad, versículo 5. Después de un año sin arrepentimiento, David finalmente llegó al punto de estar dispuesto a pronunciar dos palabras que Dios había estado esperando: he pecado. Entonces salió de repente toda la historia vergonzosa, como cuando se abre un absceso, la pus sale al exterior. Ya no intenta excusar nada, ni disculparse, ni explicar, ni filosofar acerca de lo malo. Al final David llama al pecado por su propio nombre. Su nombre real: mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones. Tan pronto como él lo confiesa, recibe la certidumbre instantáneamente de que el Señor ha perdonado la iniquidad de su pecado. Esta es la forma para toda persona que quiera ser libre del sentimiento de culpa a causa del pecado, porque el problema está entre los más frecuentes en los pacientes que acuden a los psiquiatras. La culpa es un martillo, fíjese bien, recordatorio, una sombra que nos sigue de día y de noche, daña la mente. Daña la mente. El cuerpo recuerda el pasado y oscurece el futuro. Nos aleja de la luz y nos lleva a la oscuridad. No es problema psicológico, sino espiritual. Y su razón ha de ser esta: Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. La justificación del pecador para con Dios, según el versículo 6. Es importante darse cuenta de que la justificación es una imputación que tiene lugar en la mente de Dios. No se trata de algo que sea sin sentido por el creyente. Sabe que ha tenido lugar porque la Biblia lo afirma. La justificación es un acto de Dios, por lo que Él declara justo a todos los que creen en Jesús. A todos los que creen en Jesús. Es algo que tiene lugar en la mente de Dios.
no es el sistema nervioso ni la naturaleza emocional del creyente. Para ser feliz, los hombres pueden ofrecer muchas soluciones, pero solo hay una sola: normalizar nuestra vida y relación con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. No te duermas. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. La oferta es gratuita de perdón y felicidad, hecha a los pobres pecadores. Se ajusta a los términos señalados por el Evangelio en toda escritura. Ha de ejercitarse fe. Y buscar suplicante, el que puede oírle. Si usted busca suplicante al que puede oírle, va a tener respuesta. Y salvarle. La importancia de esta exhortación se ha hecho de ver, no solo porque en ella entra en juego nuestra eterna salvación o condenación, cualquiera de las dos cosas. Ha de ejercitarse fe, buscar suplicante al que puede oírle y salvarle. La importancia de esta exhortación se echa de ver no solo porque en ella entra el juego de nuestra vida eterna, sino de salvación o condenación. El pecador ha de arrepentirse y cambiar de mentalidad y conducta para que sus pecados le sean perdonados. Miremos al cielo y hallaremos los pensamientos y los caminos de Dios. El autoengaño, es posible engañarse a uno mismo, mientras muchas veces el autoengaño es producto de querer acondicionar situaciones pecaminosas, como lo había hecho David, ¿verdad? Que le estaba echando la culpa a Urias, el esposo de Bexabe, para callar la conciencia. También es producto de tantas excusas que llegan a creer y nos impiden obedecer la voz de Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Lucas 14, del 18 al 20, y comenzaron toda una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una yunta y necesito salir a verla. Te ruego que me des por excusado. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a formarlos. Ruégate que me des por excusado.
El otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Cada uno tenía una excusa válida, según ellos, ¿verdad? Y sin embargo, digamos, ellos pues no acudieron al llamado. En el reino de Dios no existe más que una obligación, la del amor. En esta escritura así respondió la nación judía a la llamada del Evangelio. Respuesta fría y descortés. Despectiva de la gracia de Dios. Recibe los invitados y todos a una comenzaron a excusarse. Según el versículo 18. 1. Muchos no se atreven a rechazar de plano la invitación del Evangelio, ¿verdad? Pero ponen toda clase de excusas para no entregarse al Señor Jesucristo. Temo no cumplir, temo fallar, por eso no quiero. En fin, son puras excusas, ¿verdad? Primero la excusa frívola, excusa como si no pudiese ver el campo al día siguiente y sin embargo alega necesidad cuando lo que tiene es falta de voluntad, ¿verdad? Podía ir otro día ir a ver el campo. 2. El primero se excusa y alega necesidad. Este otro se excusa y alega inconveniencia. Ya está en marcha a probar sus bueyes y le resulta incómodo cambiar sus planes. ¿Verdad? Les resulta incómodo. Una vez fuimos con un hermano y ya tenía el camión lleno de pacas para ir a venderlas y ya ya estaba ya arriba de él cuando llegamos y tuvo que dejar todo para recibirnos. Así podía cambiar sus planes. Pero cuando no se quiere hacer, pobre excusa. Cuando se trata de una invitación de participar en el banquete mesiánico, pues encontramos es una preparación tal que el privilegio de ir a probar yuntas de bueyes no es que tenía mayor importancia. La excusa indica que cierta convicción del deber, pero ninguna inclinación a cumplirlo. ¿O sí? El tercero dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este es el grosero descortés de los tres, porque alega una falta de imposibilidad a los otros y no
Dos no podían llevar al banquete. No podía llevar al banquete a su campo y a sus bueyes, pero este podía llevar consigo a su mujer, a ambos, y podía haber sido bienvenido. Podía haber sido bienvenido. Dios no tiene la culpa de que usted no sea completamente feliz. Todos los elementos necesarios para lograrlo están a disposición de cada hombre. El manual para una vida feliz, ¿ese cuál es? Es la palabra de Dios. Depende de ustedes seguir las indicaciones acertadas. Empiece hoy y será compensado por Jesucristo nuestro Señor y renovado en su relación espiritual con Dios. Amén. El Señor les bendiga.